Domingo pasado y este domingo estamos meditando sobre el encuentro de Jesús con un hombre rico. Unas versiones dicen con un joven rico. Y nos damos cuenta que en su trato con este muchacho, este joven, Jesús en primer lugar le hace una advertencia. Porque él llegó diciendo, todo lo he cumplido, he obedecido la ley de punta a punta. Entonces Jesús le dice, te falta algo. Te falta algo. Le hace una advertencia. Y enseguida, continuando con el diálogo que Jesús entabla con él, le hace un llamado. Le hace un llamado a renunciar. A renunciar a lo que él pensaba, a lo que él quería. En Josué capítulo 1, el gran líder del pueblo de Israel fue llamado a servir después de que Moisés partió a la presencia de Dios. Y todo el pueblo estaba a la expectativa de lo que seguiría con ellos. Josué asumió la responsabilidad de llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero Dios no los dejaría solos. En una entrevista con el Señor, Josué le dice al Señor, ¿y qué voy a hacer yo? Y el Señor le dice, mi presencia, yo voy a estar contigo. Les prometió que iría con ellos a la tierra de Canaán. Josué, de una manera, renunció a sus propias capacidades y empezó a depender de la gracia del Señor. ¿Qué significa renunciar? Renunciar significa hacer dejación voluntaria, dimisión o apartarse de algo que se tiene o se puede tener. Desistir de algún empeño o proyecto. Privarse o prescindir de alguna cosa. ¿Qué significa cuando decimos prescindir? Poner las cosas de Dios en su orden, tomar las cosas de Dios en su orden, darle el lugar al Señor que le corresponde. En su entrevista con este joven rico, en primer lugar, Jesús le llama a renunciar a lo que él era. Dice la palabra de Dios que era joven, pues un adulto, él era joven. Y parece que tenía todas las capacidades y todas las comodidades. Y Jesús le hace un llamado para renunciar y seguir en pos de él. La edad nunca debe ser un impedimento para que nosotros tomemos una decisión de seguir al Señor. Nunca es demasiado temprano, ni nunca es demasiado tarde. Aquí en esta congregación seguramente hay personas que han conocido al Señor por más de 50 o 60 años, conforme hay unos más recientes. Pero ese es el privilegio de seguir al Señor, de tomar una decisión, de seguirlo a Él, cueste lo que cueste. El joven rico tenía que renunciar a lo que era, que él era rico, que era de una buena familia, que tenía todo lo necesario. Y sin embargo, esas cosas no eran necesarias para que él siguiera a Jesús. Tenía que dejarlas a un lado. Si hablamos de la solvencia de este joven, él era rico. No sabemos qué tan rico era este hombre, pero la Biblia dice que era rico. Tal vez tenía la herencia de su papá, entonces podríamos decir que era un hijo de papi y mami. Es decir, un junior, uno que está creciendo a la sombra de sus padres y la bendición y la fortuna de sus padres le acompañaban. Él era rico, podía comprar lo que quisiera, podría hacer lo que quisiera. Si hubiera estado viviendo en esta época, seguramente ya estaría andando en un Mustang no, bueno, ese Mustang ahora es muy poquito, ¿no? Hay otros por ahí, un Jaguar o
cosas así, para alardear de lo que él estaba haciendo. Rico, era solvente. Recordemos esto, mis hermanos, que los bienes que el Señor nos da no deben desviarnos de nuestra fidelidad a Él y de nuestra comunión con Él. Este joven tenía todo, pero no tenía la seguridad de la vida eterna. ¿Qué haré para tener la vida eterna?, le pregunta Jesús. Rico. ¿Tenía una posición? Sí. Él era el principal, uno de los principales en la sinagoga. Él tenía un puesto de liderazgo en ese lugar. No sabemos si era solamente de la sinagoga o también del Sanedrín, una institución más reducida. Pero lo importante, lo que sí es cierto era que era un hombre importante. Y el Señor le llama a renunciar no solamente a sus riquezas, pero también a su posición. Hay cosas que son importantes en la vida, pero nada puede superar a la importancia de seguir al Señor. Es importante nuestro trabajo, es importante la educación, es importante la manera como criamos a nuestros hijos, es importante las cosas que podemos tener y prevenir para el tiempo futuro. Sin embargo, mis hermanos, no hay nada que pueda reemplazar a la fidelidad con nuestro Dios. Todas estas cosas, las cosas de este mundo, son secundarias. Y es una de las cosas que el Señor quería enseñarle a este joven, que todo lo que él pudiera tener aquí en este mundo era secundario, porque no había nada que lo pudiera llevar a la eternidad, sino solamente una experiencia personal con Jesús. El apóstol Pablo fue consciente de eso. Ustedes saben que Pablo era un hombre importante entre los judíos, era muy importante. Y mire lo que él escribió. Él escribió esto en Filipenses, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Si alguien cree que es importante, yo podría decir que yo soy más importante que cualquiera, es lo que dice Pablo. Dice, y hace una lista de todas de sus cosas buenas. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Y no se conforma de decir linaje de Israel, sino que dice también de la tribu de Benjamín, que había recibido una especial bendición de Dios. Y luego dice hebreo de hebreos, fiel a sus costumbres. Y ahora dice, en cuanto a la fe, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice, yo he obedecido la ley al pie de la letra y no hay nadie que pueda mostrarme una falla. Pero mire lo que dice luego. Pero cuantas cosas eran ganancia para mí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Él dejó a un lado todas las cosas de que él podría gloriarse. Fariseo, de la ley irreprensible, era un hombre importante. Dice, todo eso, dice, yo lo estimo como basura
porque para mí lo importante es seguir al Señor. Importante es apreciar lo que Jesús ha hecho por mí. Ese es algo que debemos tener en cuenta nosotros también. Que lo que vale la pena en nuestras vidas es lo que tenemos de Jesús. Todas las demás cosas pasarán. Los títulos, la fama, la riqueza, el bienestar, todas esas cosas pasan y pueden pasar. Pero el ser hijo de Dios, por la obra gloriosa de Cristo Jesús, y como Él es nuestro Salvador, Él se convierte en nuestro Señor. Eso es para nosotros lo más importante, que Jesús es nuestro Señor y que es lo más importante. Y ahora, no solamente eso, es que en Cristo Jesús nosotros somos hechos hijos de Dios. De eso sí, nosotros podemos gloriarnos. De eso sí podemos decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios he venido hasta aquí y por la gracia de Dios he conocido a Jesús como mi Señor y mi Salvador. De vez en cuando pienso en nuestros vecinos. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Porque éramos mejores que ellos? No. La gracia de Dios, que un día nos hizo un llamado y obedecimos a ese llamado. Tal vez lo he mencionado antes, pero yo no puedo olvidar mi maestra de escuela dominical cuando tenía unos 5 años. Y el día cuando ella me llevó a hacer una decisión por Cristo, todavía en mi memoria, ahí está. Y yo me veo con ella debajo de una escalera ahí en la casa de don Patricio. Y eso marcó mi vida. La experiencia con el Señor marcó a Pablo. Y la experiencia con el Señor es lo que los marca a ustedes como hijos de Dios y como siervos del Señor Jesucristo. Pablo, la palabra nos enseña que debemos renunciar a lo que nosotros somos. Pero hay algo más. Debemos renunciar también a lo que nosotros pensamos. El joven rico tenía la idea que pensaba que haciendo obras buenas él iba a entrar al reino de los cielos. Por eso le pregunta a Jesús, después de enunciar todo lo que él ha hecho, dice, ¿qué más me falta? Pero él no va allá a preguntarle para saber él va allá a pavonearse con el Señor. Ya mira, aquí estoy, ¿qué más necesito? Y el Señor le pone el dedo en la llaga, una cosa te falta. Nunca podremos nosotros alardear delante del Señor. Siempre tenemos que reconocer que su gracia es maravillosa y que lo que somos, las bendiciones que Dios nos ha dado, el ser hechos hijos de Dios, es por su gracia, no porque nosotros lo merezcamos. La gracia de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Hablaba una vez con un anciano misionero y le pregunté, pero se ve muy bien. Se veía bien de salud, ya tenía sus 70 y algo años. Se ve muy bien. Y me dijo, sí, Juan, la gracia de Dios ha sido maravillosa conmigo. No olviden eso, mis hermanos, que la gracia de Dios es maravillosa para cada uno de ustedes. Muchas personas piensan hoy como el joven rico. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta.
por ejemplo, como el joven era rico y tenía dinero, y puede ser que Dios nos ha bendecido con lo suficiente, y a veces con más de lo suficiente. Pero hay algo que tenemos que recordar. Alguien ha escrito esto: el dinero puede comprar la medicina, pero no la salud. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar compañía, pero no amigos. El dinero puede comprar diversión, pero no compra la felicidad. El dinero puede comprar alimento, pero no puede comprar el apetito, los deseos de comer. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar un crucifijo, pero no un salvador. Y el dinero puede comprar una vida holgada, pero no puede comprar la vida eterna. Ese es algo a lo que nosotros tenemos que pensar. El joven rico tenía que renunciar a lo que él pensaba, que por sus buenas obras y por observancia era que él iba a entrar en el reino de los cielos. La vida eterna es por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y yo no me canso de recalcar eso, que es por la obra de Jesús. A veces pensamos de Jesús como un mártir. Y lo llamamos, y muchas personas lo he dicho, lo llaman el mártir del Gólgota. Pero no. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió cargando, pagando el castigo que usted y yo merecíamos. Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros tuviésemos la justicia de Dios en él. Era necesario. Y no nos cansamos de repetirlo. Y no deje de pensar en eso, que era necesario que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario Dios puso todo el pecado de nosotros y lo castigó. En el Antiguo Testamento había una figura. Cuando una persona pecaba y necesitaba y sentía que necesitaba el perdón de Dios, entonces compraba un cordero sin mancha, lo llevaba al sacerdote. El sacerdote cogía ese hermoso cordero, no podía tener ni una mancha, no podía tener ningún defecto. Lo colocaba sobre el altar del sacrificio. La persona colocaba sus manos sobre la cabeza del cordero y confesaba los pecados. Y luego el sacerdote degollaba el cordero, derramaba la sangre. Esa es una figura gloriosa de lo que Jesús hizo por nosotros. El joven rico le pregunta a Jesús: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le contestó: guarda los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estos mandamientos citados por Jesús, en realidad lo que Jesús le estaba preguntando: ¿cuál es la actitud tuya para con tus semejantes? Y eso lo tocó. Se dio cuenta que realmente él no amaba a sus semejantes. Sin embargo, trató de justificarse. Todo esto he guardado desde mi juventud. Pero cuando Jesús le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dice que se entristeció porque era muy rico. No estaba dispuesto a renunciar. Hay personas
que se creen, que son muy justos y que tienen un alto concepto de sí mismo. Pero mire lo que dice el profeta Isaías. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. La única manera válida para escrutarnos, para examinarnos delante de Dios es a la luz de su palabra y en el tiempo de comunión con Él. Entonces el Señor nos hablará. La sociedad en que vivimos, lo único que le importa es los logros, los éxitos. Sin embargo, esas cosas son pasajeras. Y lo que realmente se mantiene es nuestra relación con el Señor, el que lo hayamos conocido y le sigamos. Entonces tengan en cuenta por ahora dos cosas. Para que Jesús nos hace un llamado, el mismo llamado que le dijo a ese joven rico, un llamado a renunciar a lo que es o a lo que somos en nuestra propia opinión. También un llamado a renunciar a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y que nos examinemos a la luz de la palabra. Y en tercer lugar, un llamado a que renunciemos a lo que tenemos, a no poner nuestra confianza en los bienes de esta tierra. Jesús le dice, vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahí sí no dijo más, dice que se entristeció porque era muy rico. Mire lo que dice Santiago. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Que tengamos en cuenta eso, que nosotros tenemos que manejar nuestra relación con las que dependen de nosotros de una manera correcta y de acuerdo con la palabra de Dios. Tenía que renunciar a lo que tenía. Tenía tierras, tenía casa, tenía buena ropa. Todas esas cosas él pensaba que le capacitaban para estar y para entrar en la vida eterna. También tenía amigos, pero los amigos no lo satisfacían completamente. Y por eso él va donde Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice, ¿qué haré? Usted no puede preguntarle al Señor, ¿qué voy a hacer para entrar a la vida eterna? Lo único que usted puede hacer es acogerse a lo que Jesús le ofrece. No lo que usted hace, es lo que Jesús, lo que el Señor le ofrece. El Señor, nuestro Dios, le ofrece a usted el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Para que si usted acepta ese sacrificio como que Jesús lo hizo por usted ahí en la cruz del Calvario, entonces usted tiene la vida eterna. La bendición de escuchar la palabra de Dios. La bendición de escuchar el llamado del Señor a renunciar a lo que creemos, a lo que tenemos, a lo que sabemos y centrarnos en lo que la palabra de Dios dice para nuestra edificación y para nuestra salvación.